Solo un inmenso mar pudo detener su geografía inconmensurable. Un límite de barrancas profundas, de duras rocas golpeadas por oleajes sin tregua, altas peñas mangrullando siglos de soledad azul y furias blancas. Todo esto fue necesario para fijar la frontera de esa llanura infinita que los criollos llamamos con el nombre más indiano y más hermoso, Pampa. La Pampa húmeda, nuestra región. ¿Cuántas veces nos maravillamos con imágenes de tierras lejanas o inclusive de remotos lugares hermosos de nuestro país y no tenemos conciencia del maravilloso ecosistema que tenemos a pocos kilómetros de nuestros hogares? Pastizales milenarios, lagunas, ambientes ribereños, paisajes típicos de ayer y de hoy, tanto de la pampa ondulada como de la deprimida, cada uno portador de características y de riquezas propias. Hagamos un brevísimo viaje por nuestro territorio para tratar de comprenderlo. Para aproximarnos a nuestro marco natural, comencemos por la biogeografía de la región. Nuestra región se halla comprendida en lo que biogeográficamente se denomina como región neotropical. Esta se extiende desde el desierto de Sonora, límite entre México y los Estados Unidos de América, hasta la provincia de Santa Cruz inclusive, quedando excluida una pequeña fracción al sur a ambos lados de los Andes. Dentro de las divisiones del neotropical, la zona se halla catalogada según el siguiente esquema. El dominio chaqueño, que ocupa la mayor parte del territorio argentino, y la provincia pampeana, integrada por casi toda la provincia de Buenos Aires, menos la porción sudoeste que limita con La Pampa y Río Negro, sur de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el noreste de La Pampa y una pequeñísima porción de San Luis. El paisaje presenta extensas llanuras con sierras bajas hacia el sur, con suelos variados. En cuanto a la vegetación, originalmente fueron las gramíneas las que ocuparon la mayor parte de su extensión. Sin embargo, en la actualidad la cubierta vegetal se encuentra muy alterada debido a la acción cultural del hombre. En nuestras comarcas, y a partir de mediados del siglo XIX, el paisaje comienza a sufrir cambios profundos. El manto de gramíneas originales es alterado con los cultivos de trigo y alfalfa en los suelos más aptos
y en todo el territorio son implantados montes, principalmente de eucaliptus, paraísos, acacias, etc., destinados a proveer de sombra a los animales y perimetrar los cercos. Podríamos diferenciar dos estadios de ocupación post-hispánica. El primero, dedicado principalmente a la cría de ovejas, que casi no modificó el paisaje. Y el segundo, que se expandió la explotación de la hacienda vacuna y la agricultura, que introduce grandes cambios en la faz de los campos. El partido de Mercedes está afectado por la influencia de dos cuencas hídricas de características bien definidas y distintas entre sí. Estas son la cuenca del río Luján y la del río Salado. La primera es representativa de la llamada pampa norteña u ondulada. En cambio, la segunda lo es de la denominada pampa deprimida. La comarca a la que nos referimos está ubicada en una zona de transición entre ambas pampas. Para apreciarlo mejor, continuemos nuestro viaje desde el aire. Como pájaros, despeguemos nuestros pies del suelo y elevémonos a las alturas para tener un panorama amplio y esclarecedor. Aprovechando la vista que nos brinda el satélite, lo primero que podemos observar es la proximidad de la cuenca del río Salado. Apenas unos 58 kilómetros sin ser interrumpida por ninguna otra cuenca. Al acercarnos, podremos ir distinguiendo las notables diferencias en el terreno. Comencemos por la cuenca del río Luján. Hacia el norte, observamos un mosaico de parcelas, en general cultivadas. Alternemos entre el satélite y el avión para observar en detalle. La topografía se nos presenta con campos con lomas que drenan bien por sus partes bajas, haciéndolo a través del río Luján y los múltiples arroyos tributarios. Se forman algunos encharcamientos transitorios solamente en los bajíos ribereños y en algunas partes bajas. Retomemos el satélite y vayamos desplazándonos hacia el sur. Prestemos atención al cambio sustancial del panorama. ¿Qué distinguimos si nos dirigimos a Navarro? El otrora mosaico cambia hacia un panorama monótono, salpicado de innumerables bañados y lagunas de todos los tamaños. Esto se debe a que esta región, a diferencia de la anterior, posee muy poca pendiente y la evacuación del agua se efectúa principalmente por infiltración y evaporación, siendo muy escaso el escurrimiento superficial, a pesar de la red de canales que se construyeron a partir de principios del siglo XX. Esto determina una relativa estabilidad del paisaje en el tiempo. Tomemos como ejemplo la laguna más grande de nuestro partido, conocida como la Espadaña, llamada así debido a que suele estar casi totalmente cegada por este vegetal. Si comparamos esta fotografía aérea tomada por el Instituto Geográfico Militar en 1965 con una imagen satelital reciente, podremos observar la idéntica forma mantenida a través de los tiempos y además reconocer cada uno de los encharcamientos. Hasta los pequeños ojos de agua de la laguna
no han cambiado en 50 años. Pero recordemos que en general la cubierta vegetal ha sido casi totalmente transformada y que solo en algunas regiones en las que predominan las condiciones de la pampa deprimida se han conservado áreas con algunas condiciones originales. Los suelos altos son cubiertos por diversas gramíneas y en los bajíos dominan las pajas bravas, juncos, totoras, espadañas y otras especies como la arveja de agua, repollitos de agua y otros vegetales palustres. En cuanto a los árboles, en los comienzos del poblamiento de la zona estuvo totalmente desprovista de ellos. Probablemente pudieron haber existido algunos sauces a orilla del río Luján y tributarios. Viejos pobladores contaban que era tal la escasez de árboles que para hacer fuego debían utilizar bosta de ovejas. En la actualidad, toda la ribera del río aparece profusamente forestada, principalmente por la invasiva acacia negra. Sin embargo, este fenómeno es bastante reciente. Como ejemplo, observemos esta fotografía del Paso de Piedras, en la localidad de García, tomada a mediados de la década de 1980. Podemos apreciar la costa sin ningún árbol. Al confrontarla con esta otra actual, el panorama cambió dramáticamente. Hoy todo aparece tomado por la invasiva acacia negra. El conocimiento de los aspectos topográficos es fundamental a la hora de observar aves, ya que los ambientes son un factor determinante en la distribución de las especies. Además, cualquier consideración que hagamos fuera del contexto natural no es trascendente, ya que no tiene sentido analizar las aves como entes aislados del medio. Ahora ya es tiempo que comencemos a aproximarnos a este maravilloso mundo alado. A América se la ha denominado el continente de las aves, ya que de las 10.000 especies de aves que se calculan en el mundo, en América viven unas 7.000. El país con mayor diversidad a nivel mundial es Colombia, con alrededor de 1.900 especies diferentes. En nuestro país se han reconocido unas 980 especies, concentrándose fundamentalmente en el litoral y especialmente en la provincia de Misiones. Según el último censo realizado para la provincia de Buenos Aires, se han registrado 362 especies. ¿Y qué ocurre con Mercedes? ¿Valdrá la pena ilustrar nuestro mapa como en los casos anteriores? Sin lugar a dudas podemos hacerlo, ya que en nuestro partido hemos registrado unas 140 especies diferentes. Preparemos nuestro equipo y salgamos a demostrarlo. Tomemos cualquier camino. Es posible que al transitarlo no veamos nada, pero detengámonos y observemos alrededor. Una pequeña lagunita a lo lejos puede ser una oportunidad. Si nos acercamos un poco, observamos unas pequeñas figuras que se mueven en ella. Sigilosamente, arrastrándonos por el suelo para no alarmar, nos acercamos un poco más. Y ya vemos múltiples formas que no habíamos reconocido. Es el turno de los indispensables binoculares. Poniendo atención, podremos reconocer algo más que simplemente patos. Hagamos un recorrido por los diferentes ambientes de Mercedes y observemos alguna de las aves que hemos registrado con nuestra cámara.
Y ya que mencionamos a los patos, comencemos por ellos. Hay una gran variedad y suelen andar asociados. Encontramos el pato barcino, el pato maicero, el capuchino o pato argentino, el pato cutirí o brasilero, el pato de collar, inconfundible en vuelo con su mancha alar blanca, los sirirí o pato pampa, el pato cuchara con su enorme pico que casi roza el agua, y el pato Picasso son los representantes de este interesante grupo. Junto a ellos, también hay otros grupos diferentes, algunos de hábitos buceadores, como el biguá o cormorán negro, y los llamados zambullidores por su costumbre de sumergirse para atrapar peces. En este caso, el macá de pico grueso, y también otro más pequeño, el macacito. Caminando con sus desproporcionadas patas por la vegetación flotante, podremos observar a la pollona pintada, pequeña y vivaz, y también a la pollona negra, a la que suele confundírsele con las gallaretas. Si nos desplazamos a aguas más profundas y abiertas, el toque de elegancia, sin dudas, lo pone el cisne de cuello negro, frecuentemente asociado al coscoroba, también conocido como cisne blanco. Los campos bajos y las lagunas son los ambientes preferidos de la conocida cigüeña común. Pero también hay otra parienta menos agraciada, que es la cigüeña de cabeza pelada o tuyuyú, que suele asociarse a las espátulas rosadas. Y en aguas despejadas y un poco más profundas, el flamenco austral suele visitarnos esporádicamente, aunque no en numerosos grupos como este que hemos fotografiado en Trenquelauquen. Regresemos a los bajíos menos profundos y cubiertos de vegetación flotante. Los gallitos de agua o jacana recorren terrenos anegados con bajo follaje, pero estemos atentos a nuestra guía de campo, porque en este caso parece que está acompañado por otra especie diferente. Sin embargo, se trata del mismo gallito, pero en su estado juvenil. Con el tiempo adquirirá el plumaje típico del adulto. Esto ocurre con muchas especies que durante su periodo más vulnerable presentan un aspecto no llamativo y asimilable con el ambiente, como en este otro caso que estamos viendo, en este ejemplar de garza bruja o zorro de agua, que luego se vestirá con su hermoso traje de tonos azulados. Y ya que de garzas hablamos, nuestra variedad va desde las miniaturas, como la garcita azulada, hasta la enorme y majestuosa garza mora, que con su atrayente figura engalana nuestros campos. Otra garza de llamativa estampa es el chiflón, que solemos verlo y oírlo con su fuerte silbido en parejas en el campo y también en la ciudad. Pero sin duda, la más distinguida de la familia es la garza blanca grande, que manteniéndose inmóvil largos ratos, espera la pasada de peces y batracios para luego lanzarse como una saeta a cazarlos. También se la suele ver con otra parienta no autóctona. Nos referimos a la garcita bueyera. Oriunda de África, se presume que cerca de mediados del siglo XX cruzó el océano y desde los Estados Unidos se extendió hasta Tierra del Fuego.
hoy es parte definitiva de nuestros ambientes, desplazándose en numerosos grupos que sigue al ganado. Otros miembros de esta familia, pero poco conocidos por su escasez y costumbre de permanecer ocultos, son el ocó colorado, en este caso un juvenil, y el mirasol grande. Dejemos ya este grupo y observemos algunos otros, también de los humedales. Casi siempre oculto entre la vegetación, el ipacaá suele salir al descampado. Su nombre es onomatopeya de su voz. El carao toma también el nombre de su estridente grito. También conocido como pavita de monte, no lo debemos confundir con el cuervillo de cañada, mucho menor, que generalmente anda en grupos y suele vérselo asociado a los simpáticos teritos reales. Un ejemplar interesante y poco conocido es la becasina, que se anuncia con sus ruidosos vuelos cortos. Trasladémonos a las zonas arboladas del río Luján y sus tributarios. En estos lugares, el martín pescador grande suele vigilar atento para luego lanzarse a la caza de algún pez. Y presente en todos los ambientes como un centinela ineludible, el alerta del tero compite con otro no menos advertido: el chajá, que en los humedales anuncia la presencia de cualquier intruso. El grupo de las rapaces está bien representado. El omnipresente chimango, tanto en la ciudad como en el campo, y el cada vez más numeroso carancho han aumentado su número debido a que se han vuelto más cazadores, quizás por la falta de ganado muerto, al punto que hemos notado que a veces hasta ignoran las osamentas. Pero también hay otros, como el gavilán planeador, el gavilán mixto, y siempre esperando una oportunidad, el tahuató escudriña con su fantástica vista estereoscópica. Hay dos halcones parecidos y de bellísimo aspecto: el halcón plomizo y una miniatura, el halconcito colorado, parientes cercanos del formidable halcón peregrino que nos suele visitar. El acrobático milano blanco se suspende en un sitio y monitorea la presencia de alguna presa. Esta apariencia feroz no nos debe engañar, ya que el caracolero caza en las aguas una humilde presa, simples caracoles a los que le quita el caparazón con gran maestría. Otro grupo importante que controla las poblaciones de roedores de nuestros campos es el de los estrígidos o lechuzas. Desde el suelo, la lechucita de las vizcacheras vigila atentamente, generalmente con su pareja y próxima a su cueva. En cambio, el lechuzón de campo prefiere hacerlo desde su percha. Y al caer la noche, otras lechuzas inician su jornada. El lechuzón de los campanarios, de fantasmal apariencia, el enorme lechuzón orejudo, de estridente grito, el mítico caburé y el alicucú en las proximidades de las casas y a veces en grupitos. Pero dejemos ahora a las grandes aves y observemos un poco a los más chicos, al grupo de los paseriformes. De armonioso gorjeo, el varillero congo prefiere los juncales. Su hembra presenta un plumaje sencillo y confundible con el entorno. Y en los mismos ambientes podremos encontrar el pico de plata en acrobáticas evoluciones. Junto a estos pintorescos ejemplares, quizás no nos llame la atención un pajarito que podemos confundir con el chingolo, pero que solo es un pariente cercano.
Si apreciamos mejor, distinguiremos una pequeña ceja amarilla. Es el cachilo ceja amarilla que en general prefiere permanecer oculto. Recorriendo la vegetación flotante, la remolinera común también se nos puede pasar por alto por lo poco llamativa. Y también de plumaje humilde, y aunque muy conocida por su nombre, pero no por su figura, la cachirla común recorre los pastizales bajos. Pero seguro que no se nos pasarán por alto otras especies más vistosas, como el pecho amarillo, la monjita coronada, la monjita blanca, el pecho colorado, que además nos atraerá con su canto. Y entre los más pequeños, el piojito azulado, la tacuarita azul, la ratonera común y el sobrepuesto. También nuestros parques y jardines son aptos para avistar aves. Un visitante infaltable es el venteveo. Atento en su percha, espera la oportunidad para lanzarse súbitamente y con toda fruición de glutirse alguna presa. En primavera y parte del verano, el zorzal colorado se hace sentir desde muy de madrugada. Y con un canto similar, pero menos armonioso, el zorzal chalchalero compite en contrapunto con su pariente. Pero si de cantar hablamos, la competencia, sin dudas, la gana la calandria, que en increíbles variaciones imita muchos sonidos. Perseguidos por cazadores tramperos, los jilgueros, los mistos y los corbatitas han reducido su número. También tenemos maestros constructores y, por supuesto, el hornero, nuestra ave nacional, es el más grande. Con barro disponible y en prácticamente una semana de arduo trabajo, ya está habitando su confortable e inteligente casa. Caminando, volando o cabalgando, el picabuey se distribuye en todos nuestros ambientes. Y con la llegada de la primavera, el verde follaje y las flores invaden nuestro entorno. Pero también lo hacen otros esperados visitantes. Llegadas desde diversas regiones del norte, las golondrinas pueblan nuestros cielos. La golondrina de ceja blanca, que todos los años busca el mismo nido, la golondrina parda, la golondrina tijereta, que construye nidos de barro, son algunas de ellas. Pero también otras migratorias son la tijereta, el federal y el churrinche, que pasan el periodo cálido en nuestra región. Presente durante todo el año, el carpintero común se dedica en la primavera a tallar huecos en los árboles para instalar sus nidos. También lo hacen el carpintero real o nuca roja y el pequeño y poco común carpintero bataraz chico. Y contrastando con el áspero grito de los carpinteros, el suave arrullo de las palomas endulzan las horas del día. Desde la más pequeña, la torcasita o palomita de la Virgen, pasando por la torcaza común, hasta la enorme paloma picazuró en plena expansión. También hay compulsivos tomadores de sol. Los pirinchos, o mal llamadas urracas, pasan largos ratos con sus espaldas al sol. Pero no tanto tiempo como el que pasa el picaflor en pleno vuelo recorriendo las flores para tomar su néctar. Y al llegar la tardecita, un melancólico silbido inunda los pastizales. Es el inambú,
o perdiz común que suele llamar a su pareja. También tenemos especies invasoras, y en el primero que pensamos seguramente será el gorrión. Además está la cotorra, que aunque es una especie argentina, apareció en Mercedes allá por la década de 1980. Pero hay otra especie europea que nos ha comenzado a invadir desde hace muy poco. Se trata del estornino pinto. Hoy ya está nidificando en nuestra zona, ocupando los nidos que tradicionalmente eran de las golondrinas. Su incremento podría convertirse en un problema para los sembrados y frutales. Y ya despidiéndonos, mencionaremos a una de las aves más grandes del mundo, otrora común en nuestra zona y hoy casi un recuerdo. Décadas atrás era el señor de los pastizales. Por supuesto, nos referimos al ñandú, casi desaparecido, víctima de cazadores y recolectores de huevos y también acorralados por la disminución de sus ambientes típicos. Hoy es muy difícil hallarlo. Sin embargo, antiguamente se aprovechaban las grandes bandadas de manera racional. Se los cazaba con redes para aprovechar sus plumas y luego se los liberaba a su estado natural sin dañarlos. Lamentablemente, se cambiaron las redes y boleadoras por certeras armas de fuego y en poco tiempo casi se los exterminó. Terminamos así este recorrido por nuestra zona, donde caminemos por donde caminemos, siempre algún maravilloso ser nos estará observando. Solo tendremos que prestar más atención y a veces utilizar los binoculares para gozar más de su belleza. Desarrollaremos de esta manera una actividad en la que podremos descubrir y gozar todo nuestro entorno. Y lo más importante, conocer y valorar nuestros ambientes. Solo de esta manera sentiremos la necesidad de conservar y respetar nuestros paisajes. Y además, estaremos practicando una actividad donde todos pueden participar, disfrutar y aprender.